Hola queridos alumnos de quinto año básico, hoy vamos a conversar acerca de la influencia que tuvo la Iglesia Católica en el periodo de la conquista de nuestros territorios. Periodo muy importante y trascendental, porque es necesario estudiar este momento histórico porque ellos generaron una gran controversia en los indígenas, pero también esto tuvo consecuencias positivas para nuestro país. Y eso generó que hoy en día tengamos que muchos de nosotros podemos participar en la religión que nosotros deseamos. Así que hoy día quiero conversar con ustedes cuál fue el rol de esta iglesia que venía derivada de España, desde los reyes católicos. Así que hoy día vamos a conversar cómo esta vida religiosa influye directamente en lo que hoy conocemos como la idiosincrasia chilena. Vamos a comenzar este viaje entonces, donde vamos a conocer qué es lo que va pasando con este lugar. Cuando la iglesia forma parte de la sociedad chilena, genera una gran importancia porque no solo les enseñan el español, sino que les enseñan a creer en algo, a sustentar en su fe en algo. Y esto generó festividades religiosas donde las familias pudieron compartir entre ellos, se crearon matrimonios e incluso la gente que fallecía tenía un sacramento al cual podía irse a otro lugar a vivir esta experiencia que es lo que conocemos como la defunción. Entonces, ellos llevaban un registro de la gente que estaba en el lugar. Entonces, fueron formando alianzas con las personas que vivían en ese entorno. También brindaron educación. Los primeros colegios o escuelas fueron católicos y ahí jugaron un rol protagónico al mantener la cultura, al encargar las escuelas primarias y generar las universidades que podían mantener esta iglesia porque traían los dineros para eso. Hicieron que mucha gente generara nuevos lazos a través de este proceso de mestizaje, donde españoles y luego de tantas resistencias mapuches y guerras que tuvimos, generan esta unión entre la nueva raza que se llama mestizaje, la unión de dos culturas. ¿Cuál era su misión? Su misión era educar. A eso los trajeron a este país, a Chile. Enseñar lo que ellos habían aprendido en España, a cultivar la fe y generaban, como les decía, conversaciones con otras personas. Entonces ustedes en las imágenes pueden apreciar que la primera orden que llegó es la orden de la Compañía de los Jesuitas, Compañía de Jesús, así se llama. Y ellos generaron estas conversaciones, generaron que ellos pudiesen compartir entre ellos, conocerse y además permitir que lo que los mapuches sabían, lo que nuestros indígenas conocían, se hiciera parte de nuestra vida y de nuestro contexto educacional. Al ser los primeros evangelizadores, crearon, por supuesto, iglesias, templos, en los cuales se podía ir a compartir. Y esto lo vivieron todas las personas que eran parte del proceso histórico denominado Conquista de América y de Chile, y luego pasó a ser este periodo colonial. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, estamos hablando del periodo colonial, es decir, cómo se formaron estas nuevas instituciones y cómo compartieron entre ellos, formaron una comunidad. Esta forma de evangelización provocó hartos conceptos, es decir, ampliaron la agricultura, pudieron cosechar, aprendieron a manejar la crianza de los caballos, por lo tanto aprendieron lo que es la equitación, aprendieron valores, aprendieron educación, a hablar otro idioma, que era el español, y además de eso se mantuvo la lengua que traían los indígenas. Entonces su presencia fue importante. En cada ciudad generaron templos para poder en congregarse y estar participando, pero también
generaron el concepto de las campanas. Entonces el resonar de la campana marcaba la hora del día que se estaba realizando. En ese tiempo no estaban los relojes, entonces por lo tanto la campana anunciaba la hora del desayuno, del almuerzo, de la cena y la hora que terminaba el trabajo y había que ir a descansar. Y también recordaba las obligaciones espirituales que se colocaban dentro de la religión. Entonces era muy importante que estos templos anunciaban estos momentos del día. También generaron impacto sobre otras personas y organizaron sus vidas. También se crearon lo que conocemos como los conventos y los monasterios. Hoy todavía hay gente que vive en ellos, provenientes de la religión católica, pero también se usan para otros eventos. Se usan para poder hacer retiros espirituales, se usan para poder compartir con otras personas, se utilizan para hacer reflexiones personales, para tener una vida comunitaria. Y ahí vino el rol de la mujer, porque ahí se crea el concepto de servidora espiritual, como es en el caso de las monjas, y ellas vivían en estos monasterios, y ellas creaban su propia agricultura, sus propias mermeladas, sus propias frutas y verduras, y esas las vendían para poder seguir manteniéndose. Y ellos empezaron a cultivar y enseñarle también a otras personas estas nuevas nociones de vida. Las iglesias típicas de Chiloé que nosotros hemos conocido en alguna oportunidad fueron de ese tiempo. En ese tiempo, cuando se conquista Chile, muchos sacerdotes empezaron a viajar por nuestros territorios enseñando esto del cristianismo y el catolicismo y generaron y crearon estas iglesias. Entonces las iglesias las fundaron estos misioneros que hablaban de la palabra de Dios, pero su principal intención era educar. Así que estos han sido declarados patrimonios de la humanidad y por eso que es tan importante la conservación, porque no solo tiene una gran estructura, ya todo esto está compuesto de diferentes maderas típicas de la zona sur, pero no solo es eso, sino que además tiene una gran trascendencia de nuestra historia chilena. Entonces es muy interesante que se conserve, incluso algunas han sido restauradas por gente que viene de otras nacionalidades a estudiar la maquinaria y la forma con cuales las construyen. Y este proceso que nosotros hemos aprendido tiene que ver con la relación y la influencia que tuvieron estas personas al momento de llegar aquí. La religión católica fue una de nuestras primeras religiones que tuvimos cuando recién se inicia el periodo de la conquista. Pero después, en el periodo colonial, ya también se fueron mezclando otras culturas, hasta lo que tenemos hoy en día, que es el respeto a cualquiera de nuestras religiones. Te invito a seguir conociendo, te invito a seguir aprendiendo acerca de este nuevo avance que hemos tenido y de la idiosincrasia chilena. Nos vemos en la próxima.